Muy buenas noches, pues bienvenidas, bienvenidos a estas lecturas. Les voy a contar un poquito el proyecto. Pues es un proyecto muy personal, ¿no? Dada la pandemia. Y la idea es ir leyendo pues, algunas de las obras más importantes acerca del alma. Vamos a comenzar con esta obra que me parece muy importante desde el punto de vista de los estudios de Jung. Para quien no me conoce, que bueno, creo que la mayoría sí, pero mi nombre es Alejandro Flores, soy profesor de la Facultad de Filosofía. La idea es que esto sea parte de las cosas que hacíamos anteriormente para quienes nos conocían en un seminario de la facultad que se llama Sigilum Seminario, que ahorita pues tiene problemas justamente por estas cuestiones de la pandemia. Pero bueno, pues la idea es compartir leyendo lo que podemos obtener de Jung. La idea es que podamos ir leyendo línea a línea. Lo que me interesa transmitir en estas lecturas es una lectura muy atenta, que nos podamos detener a discutir, que nos vayamos familiarizando con el texto y entre nosotros para poder sacar todas las dudas que se nos vengan, para poder reflexionar en torno al texto. Entonces, no es una clase propiamente, me gustaría que lo tomáramos como un seminario justo, en el que vamos a ir leyendo línea a línea y vamos a ir sacando todo lo que sea importante considerar para comprender el texto. Entonces, propiamente es un pequeño seminario que vamos a tener más o menos cada 15 días, si esto marcha bien, en donde vamos a leer el texto. Entonces, todas las dudas que vayan teniendo, pues me las van diciendo, ¿sí? Las vamos considerando para poder hacer esto mucho más ameno. Lo que les voy a pedir también es que enciendan sus cámaras para poder tener contacto con la gente con la que estoy aquí. Es muy importante y en esto sí me voy a poner muy junguiano, ¿no? Para que, si en clases no, porque me regañan si de repente, ya saben. Pero como esto es libre, como esto es algo que en donde vamos a compartir, si pasan los gatos, o los hermanos, las hermanas, quien sea, no importa. Entonces, sí es importante que nos podamos ir reconociendo. La idea es que vayamos teniendo ese espíritu muy junguiano, muy imaginal, muy de este tipo de cosas. Entonces, para que no preparen tanto, digamos, sí, a quienes me preguntaron les dije, pues vayan leyendo el texto, ¿no? Pero la idea es ir leyendo paso a paso, ¿no? Disfrutar, eso me importa mucho, que podamos disfrutar la lectura, disfrutar del texto y que vayamos exprimiéndolo totalmente. He elegido este texto primeramente porque me parece que su tema es uno de los principales en la psicología junguiana, si no es que el principal. Y me parece muy importante que podamos comenzar a discernir el fenómeno de lo inconsciente, porque muchas veces solo está postulado, ¿no? Nos acostumbramos a tener únicamente postulados teóricos. Y entonces hablamos de los conceptos como si fueran realidades. La idea es que sí son realidades, pero necesitamos localizar los fenómenos a los que están aludiendo estas realidades. Entonces, eso es algo que también vamos a ir haciendo. Otra cosa que me interesa mucho subsanar respecto a esto, y tal vez sea una de las principales motivaciones por las que me animé a hacer esto cada 15 días, es lograr una lectura rigurosa, ¿no? Profunda, seria, del pensamiento, en este caso de Jung. O sea, principalmente lo pienso en Jung, pero creo que no podemos dejar el que en algún momento se nos antoje leer a Corbán, ¿no? A Hillman y a todos estos grandes pensadores respecto a las cuestiones del alma contemporáneamente, ¿no? Porque, como ustedes saben, Jung es muy atractivo, ¿no? O podríamos decir, las cosas que trató Jung son muy atractivas porque el alma es atractiva, ¿no? El alma en sí misma es muy erótica, podríamos llamarlo fantástica, ¿no? En el sentido de la fantasía, la imaginación,
Si todas estas cosas que nos habitan, que son fuente de sentido y de sinsentido, es muy, muy, muy atractivo y se suele hacer un muy mal uso de este tipo de cosas. Entonces, de repente nada más se leen un panfletito o una obra por ahí de Jung y pues parece que ya pueden hablar de Jung y hacen unas aplicaciones súper extrañas. Entonces, quien quiera justo acceder, ¿no? Y tener un cierto rigor en el pensamiento de Jung, creo que este va a ser el espacio adecuado porque, de nuevo, vamos a ir exprimiéndolo. ¿Sí? Vamos a ir discutiendo. Esto no quiere decir erudición plena, ¿no? Sino quiere decir, vamos a tratar de localizar los fenómenos, las experiencias, a cuestionar conceptos. Recuerden que el pensamiento de Jung surge de una práctica, ¿no? Una práctica que es día a día en terapias consigo mismo, de experimentos psicológicos, anímicos, ¿no? No es solo un pensador, ¿sí? Sino además es un tipo que estuvo practicando siempre. Entonces, esto es algo muy importante a considerar. Vamos a tratar de ir exprimiendo los textos, ¿no? Las sesiones van a quedar grabadas, las voy a poner en YouTube para cuando quieran revisarlas, por si quieren invitar a alguien al seminario. La idea es que es un poco transmitir, difundir parte de lo que hacemos en el seminario en la UNAM y de Hermética por otro lado, ¿no? Que son dos proyectos que se están conjuntando aquí. Y bueno, pues cuando si quieren invitar a personas a discutir, a disfrutar el texto, a leerlo, a traer sus ideas, a cooperar, pues bienvenidos, ¿no? Eh, lo que se les ocurra, elabórenlo bien, pero bienvenido, ¿sí? Es bien importante que podamos discutir aquí, que podamos disfrutar en la charla amena en torno al texto. Entonces, ahí está el chat, pero pues tienen la libertad en cualquier momento de interrumpirme, ¿no? Y comentar. Eso para mí sería muy, muy agradable, muy grato, se los agradecería porque en verdad cuando existe ese tipo de diálogo, pues uno tiene pie para poder considerar otras cosas, ¿no? Y además esclarecer las dudas que surjan. Entonces vamos a tratar de generar ese ambiente y vamos a ir leyendo el texto, así que pues si lo tienen por ahí, sáquenlo, ¿no? En hojas, PDF, si lo van a subrayar, subrayenlo. La idea es que vayamos paso a paso disfrutando el texto, porque creo que justo también la pluma de Jung no es tan literaria y bella como la de Freud, pero sí es esa pluma muy, muy erudita también de la que se pueden extraer muchísimas cosas. ¿Mm? Bien, pues entonces vamos a comenzar con esta primera parte, el influjo de lo inconsciente en la conciencia. Inconsciente personal e inconsciente colectivo. La idea es que vamos a ir comprendiendo qué es lo inconsciente. Si tenemos que ir más allá del concepto, del término, como una mera cosa que se ha hipostasiado por ahí, para poder acceder a la experiencia de lo inconsciente, que cada uno va a poder reconocer en su propia vida y existencia. O sea, como es sabido, para la concepción freudiana, los contenidos de lo inconsciente se reducen a tendencias infantiles reprimidas a causa de su carácter incompatible. La represión es un proceso que da comienzo en la primera infancia bajo el influjo moral del entorno, perviviendo a lo largo de toda la vida. Mediante el análisis, las represiones son eliminadas y los deseos reprimidos hechos conscientes. En esta primera línea ya encontramos una discusión que no solo es una discusión de Freud y de Jung, sino que es una discusión histórica en la historia de la filosofía. La cuestión aquí está en si nuestra alma o lo que aquí llaman lo inconsciente, ¿no? Modernamente, acuérdense que es un término moderno, lo inconsciente, para llamar un fenómeno que debió existir siempre. Entonces, la cuestión aquí es si la conciencia, si la individualidad es algo cerrado o es algo que está abierto a una dimensión que está más allá del individuo, del mundo externo concreto y que influencia al propio individuo. Bueno, esta discusión la podemos remontar, por ejemplo, a Platón, ¿no? Y justamente va a ser Jung el que va a citar que su noción de lo inconsciente, sobre todo de lo arquetípico,
El término arquetipo es tomado de Platón, particularmente de Dionisio Areopagita. La idea es que en nosotros existen ciertos elementos actuantes que no pueden ser limitados por la experiencia individual. Para Freud, que tiene más esta vertiente, como Gilman lo va a llamar, nominalista, ¿no? En donde todo lo que existe en nuestro pensamiento ha sido producto de la experiencia, lo único que guarda lo inconsciente es la experiencia individual. ¿Sí? No va a haber nada más que lo que alguna vez pasó a través de nuestros sentidos. Jung, por el contrario, va a establecer que existen ciertos elementos previos a toda experiencia, y esto muy en el espíritu de Kant. Kant es una de sus lecturas favoritas de cuando era muy joven, o sea, es a partir de ahí desde donde comienza a considerar esta cuestión de los arquetipos, es decir, los arquetipos van a ser condiciones de posibilidad de la experiencia. Sí, en Kant, sobre todo, tiene que ver con el conocimiento, pero aquí en Jung tiene que ver con la experiencia en general. O sea, nosotros somos seres humanos porque tenemos una serie de elementos previos a toda experiencia que nos hacen ser seres humanos. De acuerdo con esta teoría, lo único que alberga lo inconsciente serían aquellas partes de la personalidad que, de no haber sido en realidad reprimidas por la educación, podrían ser igualmente conscientes. Aunque desde cierto punto de vista las tendencias infantiles de lo inconsciente son las primeras en saltar a la vista, sin embargo, sería una equivocación proponer una definición o un juicio de valor generales sobre lo inconsciente a partir de ellas. Lo inconsciente posee también otra dimensión. En su perímetro no solo deben incluirse los contenidos reprimidos, sino también todo ese material psíquico que no alcanza el umbral de la conciencia. Es imposible explicar el carácter subliminal de todos estos materiales valiéndose del principio de la represión, porque en tal caso, con su levantamiento, el ser humano se haría con una memoria fenomenal que ya no olvidaría nada. Entonces aquí una cosa importante es que no todo lo explica la represión, ¿no? No hay únicamente contenidos que quieran venir a la conciencia y que hayan sido reprimidos por la problemática que implican para la conciencia, sino que van a existir estos otros elementos que nunca van a llegar a ser conscientes de forma directa, sino solo a través de sus fenómenos, pero que además son las condiciones de posibilidad de toda experiencia. O sea, particularmente estamos hablando aquí de los arquetipos. Nosotros no vamos a conocer los arquetipos de forma directa, sino a través de sus fenómenos, de cómo nos atraviesa su actividad. Entonces, lo que tenemos que ir reconociendo es esa actividad. La postulación de los arquetipos de lo inconsciente colectivo tiene que ver con el poder reconocer una cierta actividad que no corresponde a la conciencia, pero que atraviesa la conciencia, ¿sí? Y que entonces nosotros experimentamos cotidianamente. Eso es lo que nos va a permitir el poder postular, ¿no? Que hay algo que está más allá de la conciencia, que atraviesa la conciencia, que posibilita la conciencia, pero que no es la conciencia. Entonces, ese es un punto muy importante, la actividad. Esto fue, digamos, de alguna manera el mismo método que usaba Aristóteles para hablar de las potencias del alma, ¿sí? ¿Cómo hablar de la existencia de algo del alma o en el alma a partir de una actividad que yo puedo empíricamente corroborar? Sí, esto es muy importante porque estamos acostumbrados, ¿no? De nuevo a estas versiones de Jung. Bueno, no sé si estamos acostumbrados, pero hay muchas versiones de Jung donde se habla de una serie de cosas maravillosas y parece que es una serie de postulaciones de entes fantásticos que operan en el mundo y son mágicos. Sí, vamos al estilo de Jung a comenzar desde esta parte muy empírica para entonces poder reconocer qué es lo que está actuando. Esto es muy, 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 muy importante porque
como les decía, ¿no? Tanto en las academias, sobre todo, ¿no? Psicología, filosofía, pues se piensa que Jung está postulando una serie de cosas que se le ocurrieron, digamos que las versiones un tanto de la gente que no la ha ido. Uh-huh. Y lo que habría que entender es que Jung es un científico muy riguroso en ese sentido. ¿Sí? Él habla de una ciencia que él hace, ¿no? Pero sí tiene este espíritu científico en donde de lo que yo voy a hablar tiene que ser algo que se pueda experimentar y se pueda corroborar. Sí, él en varias ocasiones señala que no va a ser metafísica, aunque sus postulados, aunque sus teorías, aunque sus resultados, más bien diría yo, generan una metafísica muy particular, ¿no? Conectada con este platonismo, neoplatonismo, el hermetismo, que después va a recuperar en los textos alquímicos. Sin embargo, siempre está supeditado a la experiencia. Uh-huh. Es por eso que ya más adelante James Hillman va a hablar acerca de la cercanía o incluso a veces hermandad, ¿no? Que hay con la fenomenología. Debe ser conocimiento experimentable. Uh-huh. Y eso sí, sin preconcepciones, para entonces poder estudiar el fenómeno y tratar de deducir, llamar, nombrar de algún modo eso que se está presentando a la conciencia. Entonces es muy importante ese piso, porque solemos tener versiones de Jung, ¿no? Populares, que ya están muy voladas, ¿no? Y hablar de lo inconsciente, pero ¿qué es lo inconsciente? Eso es lo importante. Por eso este texto me pareció adecuado para comenzar, ¿sí? ¿Qué es eso de lo inconsciente? Porque si no se vuelve un postulado ahí meramente teórico, abstracto, ¿sí? Sin ningún tipo de experiencia en él. Y claro, cuando uno va reconociendo eso que Jung llama lo inconsciente, ¿no? Y con el eso me refiero a señalarlo, a estos fenómenos en particular, entonces, claro, las consecuencias de las que habla Jung respecto a lo inconsciente se vuelven bastante fuertes. Pero entonces vamos agarrando ese piso. Ya saben, cualquier duda, comentario, libremente pueden tomar la palabra, ¿sí? O ahí está el chat, que yo preferiría escucharlos. Destacaremos que, aparte del material reprimido, en lo inconsciente se encuentran también todos aquellos contenidos psíquicos que han descendido por debajo del umbral de la conciencia, incluidas las percepciones sensoriales subliminales, ¿no? O sea, lo que pasa a través de los sentidos, pero no nos damos cuenta. O sea, ahorita hay una serie de sensaciones que pues estamos teniendo, ¿no? Igual y hasta de recuerdos, qué sé yo, no nos damos cuenta. O sea, también aquí es muy importante comprender, esto es muy interesante, los alcances de la conciencia. ¿Por qué hablar tanto de esto inconsciente? ¿No? Que lo podemos dejar simplemente en el hecho de que es lo no consciente. Bueno, pues porque la conciencia es una capacidad relativamente reducida de poder poner atención, de poder reconocer algo, percibir, idear, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ahorita estamos aquí leyendo el texto y no estamos sintiendo lo que está pasando en la silla en la que estamos, ¿no? Algunos tal vez sí, si les llega a incomodar o si se sienten muy cómodos o si están comiendo algo, ¿no? O cuál es la temperatura del cuarto en donde están, etcétera. Todo eso, pues pasa desapercibido porque la conciencia tiene una capacidad limitada. Entonces, esta capacidad, que sin embargo es muy poderosa, la atención, la reflexión, la percepción, en sus límites, no reconoce muchas otras cosas, tanto externas como internas, de lo que le está sucediendo. Esta forma de concebir los límites de la conciencia choca directamente con una versión como la conciencia ilustrada que atribuía un poder descomunal a la racionalidad, a la capacidad consciente para gobernarse. Entonces, aquí estamos ante la posibilidad, ¿no?
¿qué posibilidad hay de relacionarnos con lo que no nos es consciente? Si lo quieren pensar en términos de lo que trabajaba Freud, ¿no? Seguramente habrán experimentado que hay momentos en los que vienen recuerdos de infancia. Y en esos recuerdos de infancia, uno incluso llega a desconocerse. Uno se puede llegar a maravillar de que era el pequeño niño, niña que hacía tales cosas y sentía tales cosas. ¿Y dónde quedó? O sea, parece que uno sí puede reconocer una cierta continuidad, porque uno siempre hace sentido y reconoce que es parte de su vida. Y sin embargo, también uno puede extrañarse de uno mismo, porque definitivamente los ambientes, las sensaciones, las formas de relacionarnos eran otras. Entonces, frente a la fantasía de una continuidad ininterrumpida de la conciencia, más bien aquí estamos frente a un fenómeno continuo que es el estar conscientes en mayor o menor grado, pero que en cuanto a sus contenidos y la relación que tiene con todo lo demás, ¿no? Interno, externo, es muy dispar. Eso es algo que tendríamos que ir reconociendo. Además, en virtud no solo de una amplia experiencia, sino también por razones teóricas, sabemos que lo inconsciente contiene también ese material que todavía no ha alcanzado el umbral de la conciencia. Dicho material está compuesto por los gérmenes de futuros contenidos conscientes. Asimismo, tenemos también motivos para sospechar que lo inconsciente, lejos de hallarse en reposo, en el sentido de mostrarse inactivo, se mantiene en todo momento ocupado de agrupar y reagrupar sus contenidos. Hay que pensar que esta actividad solo discurriría de forma totalmente independiente en casos patológicos y que, por lo general, está correlacionada con la de la conciencia en una relación compensatoria. Lo inconsciente está activo. Fenómenos que podemos traer a colación respecto a esto es, de repente estamos muy tranquilos, ¿no? Y se nos mete una fantasía y nos vamos hacia allá. O de repente comenzamos a sentir nerviosismo, comenzamos a sentir una alegría inesperada, ¿sí? Estamos oyendo música y se levantan ciertas emociones. Es importante reconocer eso porque ese es, digamos, el otro con el que estamos en una dialéctica, en un diálogo, en una relación. Es ese otro que aquí es llamado inconsciente y que en la tradición platónica, hermética, es llamado alma o Hermes, por ejemplo, pensando en la alquimia. Hay un algo con el que nos relacionamos, que nos interpela a veces a nivel ideativo, ideas, a veces a nivel emocional, porque nos produce emociones, ¿sí? Incluso a veces a nivel perceptivo, el cuerpo como uno de los, no instrumentos, sino escenarios predilectos, expresiones predilectas, ¿no? A través de lo cual se expresaría esto que llaman lo inconsciente, ¿sí? Cómo se encuentra nuestro cuerpo, ¿no? En términos de salud, de comodidad, de bienestar, de enfermedad, es una de las formas en la que se va a expresar eso otro. Hay muchas maneras en las que eso otro va a manifestarse. Y esta es la relación compensatoria de la que habla Jung, ¿no? Es uno de sus postulados más fuertes respecto a la relación consciente e inconsciente. De acuerdo con la actitud consciente que nosotros tenemos, lo inconsciente va a generar una respuesta, un diálogo. Si nuestra actitud consciente es demasiado unilateral, demasiado enfocada en valorar la inteligencia o el cuerpo o lo sentimental, lo inconsciente va a generar una respuesta del otro lado para buscar equilibrar la vida. Un fenómeno, si sobre todo ustedes se dedican a las letras, ¿no? Que le pasa mucho a la gente de letras es que es muy unilateral en el sentido en que descuida los otros aspectos de la vida y pierden valor o son menos valorados, no son tan valiosos. Entonces la idea es que lo inconsciente va a generar una compensación muchas veces para ser escuchado. Cuando no se le escucha, genera enfermedades, por ejemplo, incluso va a decir yo, accidentes, relaciones problemáticas, ¿no? Amorosas, familiares, todo conflicto en ese sentido
podría ser visto desde el punto de vista de la compensación de lo inconsciente. ¿Por qué se me está mostrando de esta manera? ¿No? Algo que no estoy viendo. De nuevo, aquí está el punto de la conciencia no lo acapara todo. Entonces, en la medida en que no lo acapara todo, que su campo de percepción, de visión, de experiencia, incluso de conocimiento, del conocimiento presente, no es tan amplio, entonces muchas veces peca de ser unilateral y viene una compensación de lo inconsciente, que para Jung, incluso entre la conciencia y el inconsciente, hay algo así como un sistema regulativo. Entonces, la idea es que en el momento en que reconocemos los fenómenos y la actividad de lo inconsciente, necesitamos escuchar para tener un equilibrio más adecuado, un diálogo con eso inconsciente. Ya iremos metiendo términos, ¿no? Esto se refiere a la imaginación activa, etcétera, pero vamos a tratar de ceñirnos al texto. Alex, tengo una duda. Sí, Marco. Pues pensando un poquito en estas cosas así como consciente, inconsciente, pienso que a veces sería de alguna manera lógico pensar que la conciencia es justamente lo que nos pone en contacto con el mundo exterior y nos permite relacionarnos y etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo mismo uno puede caer en la trampa de creer que los contenidos inconscientes son algo que están necesariamente, no sé, como muy dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Pero en realidad, pues no, o sea, el chiste es que los contenidos inconscientes están presentes también afuera, ¿no? Y eso a mí es algo que me cuesta mucho trabajo, como trabajarlo así en el día a día, ¿no? O sea, ¿cómo puedo encontrar contenidos inconscientes en el afuera? Y no quedarme con la idea de que necesariamente son cosas que tengo reprimidas dentro de mí. No sé si me puedas más o menos aclarar un poquito eso. Sí, lo que dices es muy, muy importante. La conciencia es un umbral. Yo pensaría en un umbral, ¿no? Entre lo que podemos imaginar como una afuera y una adentro, ¿no? Quienes ya han estado conmigo en cursos o lo que sea, también antiguamente se imaginaba entre un arriba y un abajo. Sí, parece que hay una experiencia que, digamos, se internaliza o que la conciencia la vive como interna, ¿no? Como en diálogo con el alma, consigo misma, y hay un mundo externo que claramente está, parece que está afuera. Pero esto es una forma de imaginarlo. Recuerden que aquí cuando decimos imaginar, ¿no? En territorio junguiano es prácticamente percibir, conocer, ¿no? Comprender, o sea, la imaginación es comprensión. Entonces, lo importante es que esta forma de imaginar, de percibir las cosas, incluso podríamos pensar de elaborarlas, o sea, la imaginación elabora para que haya comprensión, ¿no? Muchas veces nos puede permitir hablar de algo que sí es interno, ¿no? O que se vive como interno, y en esa imaginación haya su mejor enunciación, su mejor desarrollo, explicación, y lo otro como lo externo. Pero claro, nos vamos a encontrar también con que muchas veces eso que vivimos o que parecemos vivir de forma interna y externa, en realidad no tiene una connotación en que se divida totalmente así, sino que lo que solemos llamar interno se va a manifestar en el mundo. O sea, si nosotros nos ponemos muy literales, adentro de nosotros, pues no hay más que tripas, ¿no? No hay más que sustancias, o sea, ¿cuál es el adentro? Es un tipo de experiencia que nos conecta con una dimensión distinta al de lo que solemos llamar la realidad externa. Eso es lo que llamamos adentro. Por eso es que antiguamente lo llamaban arriba, porque parece que la conciencia o el individuo se ponía en contacto con ciertos fenómenos que no correspondían con el mundo circundante, con el mundo natural, lo que en una forma muy eh, con mucho cuidado podríamos llamar lo metafísico, lo que llamaban lo incorpóreo.
Sí, hay experiencias emocionales, psicológicas, de la imaginación que son incorpóreas. Entonces también muchos de estos fenómenos inconscientes, cuando no tienen esa corporalidad, pues parece que solo se viven emocionalmente o que son percibidos por lo que llamaríamos, de acuerdo con la tradición, los sentidos internos. Pero es cierto que muchos de esos fenómenos terminan encarnándose. O sea, habría que considerar más una cuestión de grado. La cuestión de lo consciente y lo inconsciente, en ese sentido, sería una división que nos permitiría ver una instancia que es umbral, que percibe, que conoce, y otra instancia que interpela, y que esto puede venir de afuera o de adentro. De ahí que, por ejemplo, haya ciertos sueños que terminan generando un eco en vivencias externas anteriores o posteriores. ¿Por qué? Pues porque finalmente eso que el inconsciente está mostrando a través del sueño, ¿no? Eso que está manifestando, no es algo aparte de lo que estamos viviendo, sino que es parte de esa unidad vital de nuestra experiencia. Entonces, a veces, digamos, se presenta fuera, a veces se presenta adentro. Y cuando se encuentran ambos fenómenos que tienen un grado de realidad distinto, ¿no? Una es la realidad psíquica, la otra es la realidad material. Si cuando se encuentran hacen eco, entonces vienen estos fenómenos en donde parece que los sueños nos estaban anunciando, ¿no? Ese es el sentido en que los sueños nos anuncian. No porque predigan el futuro que no existe, sino porque únicamente están manifestando eso que ya está germinándose, tal como lo dice el texto. Entonces, nos puede servir esta división interno-externo para tratar de explicarnos de una forma muy radical ciertos fenómenos. Pero a la vez hay que tener la capacidad de disolverlo. Esto va a ser un movimiento constante en la psicología junguiana. No podemos casarnos con los conceptos. Incluso esto de lo inconsciente y lo consciente es un primer intento, ¿no? Dibujo, concepción con la que Jung no se va a casar. Es una forma de hablar, y eso es importante, una forma de hablar de un fenómeno. Más adelante James Hillman va a decir, bueno, esto que llamábamos lo inconsciente en psicología analítica, los antiguos lo llamaban alma. Y es otra forma de hablar, con otra tradición, ante un fenómeno que, pues, sí, tal vez sea más adecuado llamarlo el alma. Ok, sigamos. Alex, y decía que en el chat, pero solamente que lo puse un poco, creo que para un compañero, ponía que justo el acto de sincronía de alguna forma también nos revela esta parte cuando se vincula el adentro y afuera, ¿no? Como una materialización del fenómeno psíquico. Exactamente. Esa es la idea de la sincronicidad. Sí, las simpatías, las analogías que existen entre un fenómeno que parece que lo vivimos más, yo pensaría incluso corporalmente, físicamente, ¿no? Es interesante, por ejemplo, una cosa que por ahí me parece que sucedió en la historia, ¿no? Es una idea que traigo ahí, que quiero trabajar, pero cuando Giordano Bruno habla del universo infinito, ¿no? Y postula el universo infinito, y entonces él va a decir, pues ya no hay arriba, ya no hay abajo, porque pues depende de la perspectiva. Si el universo es infinito, todos los lugares son centros, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, pues aquí arriba, ¿no? Mis vecinos los de aquí arriba, pero ellos van a decir, pues mi vecino el de allá abajo. Sí, ya no hay un arriba, ya no hay un abajo, y esas eran las coordenadas establecidas en el mundo antiguo, ¿no? Arriba estaba Dios, lo bueno, etcétera, ¿no? Y abajo estaba los ínferos, todo esto, ¿no? O sea, una coordenada. En el momento en que ese universo se expande, primero que se revienta, ¿no? Las esferas,
¿no? De los planetas y de las estrellas, y se revienta ese universo, se vuelve infinito, ¿dónde queda todo el andamiaje psicológico, ¿no? Que se había colocado en los astros, en todas las divinidades, en los ángeles, ¿no? En toda esta estructura metafísica con la que antes la cosmología pues de gran parte de los primeros siglos ¿no? Y anteriores de nuestra época, de la edad antigua, ¿sí? No, la idea es que comienza a ver esta versión que me parece que va a llegar a la psicología analítica, en donde lo que estaba arriba se vuelve adentro. Y así como había correspondencias, ¿no? Porque ahí se daba el fenómeno de la sincronicidad, que ellos llamaban simpatía, algo que se reconocía, ¿no? Actividad que se reconocía únicamente porque operaban cosas conjuntamente, ¿sí? Porque había concordancia. Bueno, pues ahora eso se va a vivir como una experiencia interna, por eso es que hoy hay astrología psicológica, ¿no? ¿Sí? En donde pues siguen operando con la cuestión astrológica, pero desde un punto de vista de la psicología profunda. Entonces, claro, en la medida en que lo inconsciente, que es esto que antes llamaban lo incorpóreo, el alma del mundo, y además hay muchos textos en la filosofía medieval y renacentista que aluden al hecho de que el alma no se ve, ¿sí? Con los sentidos, sino que el alma es algo que se percibe de otra manera. Se pueden atestiguar las actividades desde el alma, ¿no? Las plantas que crecen, los animales que tienen distintos grados de sensibilidad, la inteligencia en el ser humano, ¿sí? Hay muchas formas que nos hablan de una entidad que no se percibe, porque nadie puede ver, digamos, el alma con los ojos, sino que tiene que verla con los ojos del entendimiento, decían ellos. Su idea de entendimiento no es pura racionalidad, no de muchos, pues. Hay algo que es incorpóreo y que se puede experimentar. Bueno, eso es sobre todo de lo que nosotros hablamos a la hora de decir lo interno. Y claro que muchas de esas cosas que logramos experimentar a través de este sentido interno, ¿no? Van a tener sus correspondencias con lo externo, porque finalmente lo externo es una encarnación, es una manifestación de esto que llamaban alma del mundo. Entonces, por eso se da la sincronicidad. Hay algo que está operando y tiene sus correspondencias en lo externo. Basta que se encuentre. Y el fenómeno que producen es el del sentido. Y eso es a lo que uno tendría que estar abocado cuando hay producción de sentido. Ese es el momento en que se manifiesta la llamada sincronicidad. ¿Sí? Dan y luego Vladimir. Bueno, no sé si yo ya hablé, creo que yo ya hablé, ¿no? Ah, ya, es que tenías la manita, no había visto. Sí. Sí, te estaba respondiendo. Vladimir. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo más bien, muy interesante todo lo que están diciendo respecto al alma y la conciencia. Mi pregunta es, desde esta perspectiva, ¿qué pasaría con las enfermedades de filiación cultural, como por ejemplo el susto o el espanto, donde se supone que el alma se sale y estos especialistas rituales la llaman y la traen para curarte precisamente lo que dices, ¿no? De cuando tú te asustas o te espantas, te enfermas, te entristeces, todas estas cuestiones. Entonces, desde esta perspectiva junguiana, ¿qué pasaría en estos casos? A ver, yo, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo que a mí un día me dio mucho asombro, ¿no? De por qué nos reímos. Sí, porque somos, al parecer, los únicos animales que se ríen. Y la idea es que se mueve un arquetipo. O sea, vamos a ir hacia allá, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Vamos a ir hacia la cuestión de los arquetipos. Porque el que yo me pueda asustar, ¿no? El que yo me pueda espantar, aterrar, reír, tiene que ver con esas condiciones de posibilidad de la experiencia humana. O sea, en términos muy, muy físicos, es el ADN humano, los arquetipos. Pero en el alma. Entonces, puede suceder que un movimiento muy violento, ¿no?
pues lleva el alma a una depresión, lleva el alma a una melancolía, ¿sí? A una neurosis, pero es ahí donde uno tiene que entrar en diálogo con lo inconsciente. Entonces, de acuerdo con lo que Jung está señalando, todo este tipo de tradiciones que operan sobre psique, ¿no? Tradiciones que son mucho más antiguas que la psicología profunda, están operando a ese nivel. Esto que comentas es muy importante porque estamos con Jung frente a un momento en la historia en donde se van a tratar todas estas cosas que, por ejemplo, podemos encontrar descritas en La Rama Dorada de Fraser, ¿no? Hay un texto que se llama La Rama Dorada, donde él narra muchas de las tradiciones todavía desde un punto de vista muy positivista, ¿no? Como diciendo, pues los eran primitivos, que creían que la lluvia era un dios y así se explicaban el fenómeno natural, ¿no? Para Jung no, para Jung hay algo más, o sea, hay algo, el alma se está expresando tal como en la lluvia, bueno, pues también eso va a generar una especie de sincronicidad y de sentido en estas tradiciones. Pero el momento de Jung, ¿no? Y este texto es muy así. Uh-huh. El momento del Jung es ese momento en que sí, se va a aceptar el que existen fenómenos, aquí podemos llamar psicológicos, ¿no? Metafísicos, en ese sentido en que hablábamos, que no son físicos, que no son corpóreos, psíquicos, va a decir Jung, la realidad psíquica, se va a aceptar, pero no se va a dejar de lado todo lo que sucedió en Occidente. Es decir, por un lado, ¿no? Esto no tiene que ver, pero se los pongo. Jung va a rescatar la tradición cristiana, porque sucedió. Yo no puedo entender mi época, ¿no? Mi sociedad, si no entiendo el cristianismo. Eso aparte, porque no es lo que... El cristianismo estaría más del lado de todo eso que es tradición religiosa, tradición imaginal, etc. Pero también va a sumar la racionalidad. Sí, esto es muy importante. Jung no va a hacerse de los ojos cerrados, de que hubo un proyecto ilustrado, de que hubo un desarrollo de la ciencia, ¿sí? Porque entonces no sería más que, digamos, no sé si llamarlo retroceder, pero sería dejar de lado lo que también ya es parte de la conciencia humana. Eso es una cosa que es muy importante en el pensamiento junguiano. Con Jung estamos ante un tipo que nos tiene que explicar por qué está diciendo lo que está diciendo. No es una cuestión de creencia, ¿sí? Sino que tiene que sumar la forma racional, y esto que estamos, el texto es de una racionalidad tremenda, aunque el fenómeno del que va a hablar no sea un fenómeno del que se habló durante el desarrollo del racionalismo, del empirismo, no fue objeto de la ciencia, de las ciencias experimentales, de las ciencias físicas, porque de entrada era incorpóreo, hasta que la psicología trató de ser ciencia, ¿no? Y que empezó con la psiquiatría, desde la medicina, desde una cosa muy ruda, digamos, en el sentido científico, muy positiva. Uh-huh. Aquí lo que es muy complejo, ¿no? Esos fenómenos que tienen su nombre, por ejemplo, en las tradiciones que tú dices, ¿no? Curar del espanto, ¿sí? Lo que se busca es una comprensión que aúne el aspecto racional en cuanto al entendimiento de esos fenómenos. ¿Sí? De hecho, yo pensaría desde este punto de vista que ni siquiera habría que... o no habría únicamente que traducirlo al lenguaje junguiano, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de que a alguien se le vaya el alma y entonces haya un chamán que va y busca el alma? Uno lo puede comprender desde estos conceptos, para entenderlo uno, que ya es parte de una tradición racional. ¿Sí? Eso no habría que imponérselo a los pueblos, por ejemplo, ni decirle, es que en realidad lo que está pasando es que lo inconsciente, etcétera. No. Sino que uno lo comprende y lo elabora a través del edificio conceptual de Jung. Y una vez comprendido, trata de comprender la experiencia con los términos, las imágenes,
y las actividades y métodos que la otra tradición tiene en sí mismo. Es lo que va a pasar con, por ejemplo, la alquimia. O sea, la alquimia también era una cosa que hoy en día muchos no dan por nada por la alquimia, ¿no? Es una tomada de pelo. Pero, claro, una vez que uno tiene todo este andamiaje junguiano, revisa la alquimia y dice, ah, claro, es que lo inconsciente, etcétera, pero después tiene que dejar todo este lenguaje de lo inconsciente y lo consciente, etcétera, para hablar del mercurio, para hablar del oro, ¿sí? De la piedra de los filósofos. Pero lo cierto es que sin la mediación de este lenguaje junguiano, es difícil encontrar una clave lectura. Entonces estamos frente a un pensamiento, el de Jung, que media, porque nosotros tenemos, digamos, no solo el derecho a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué las cosas? ¿No? En este sentido muy de, a ver, no, a mí explícame por qué, compruébame, ya saben, este tipo de pensamiento, ¿no? Sino que además tenemos la obligación, ¿sí? Porque, claro, está muy bonito, ¿no? Me curaron del susto, el chamán, etcétera. Pero dada la tierra de donde provenimos, estamos usando una computadora, ¿sí? Nosotros debemos exigir el por qué está pasando eso, sin que eso implique reducir el fenómeno a este lenguaje, sino utilizar este lenguaje para tener una comprensión también racional, que además pues, este lenguaje no es del todo o puramente racional. Entonces, a tu pregunta es, yo pensaría, vamos viendo, ¿no? Vamos recordando estos ejemplos y podemos ir teniendo un acercamiento a ellos, aprendiendo el lenguaje de Jung. ¿Sí? Alberto y luego Marco. Ay, esto último que dices sobre, o sea, cómo metodológicamente el trabajo de Jung no se trata de exponer como la verdad última detrás de todas las otras explicaciones que ha habido sobre cómo opera el inconsciente en nosotros o en el mundo, sino es una forma que recurra a las herramientas que tenemos nosotros disponibles para poder hablar de él. Parece increíble, pero mi comentario antes, o sea, eso me encantaría hablar de eso, pero se me va a ir la onda si no hablo de la otra cosa primero, es que me parece muy importante o sea, de por qué rescata los elementos como las percepciones subliminales como parte del inconsciente. O sea, y es porque creo que es muy importante para Jung entender cómo esta tarea moderna en la que el mundo es un espacio por descubrir y conquistar, se viene abajo, y no es que el mundo esté en una actividad pasiva y el hombre tenga la actividad activa de modificarlo, descubrirlo, conocerlo, sino que el mundo y el mundo compuesto de lo inconsciente está en una actividad constante al margen de lo que decida hacer la conciencia. Si la conciencia decide intervenir o no, o ignorar o no lo que está ocurriendo, ella sigue creando y sigue oyendo las cosas, y de hecho muchas veces la conciencia, al estar en una posición en la que ignora qué es lo que está ocurriendo inconscientemente, más bien ella es la que es movida constantemente y la que hace en un papel pasivo frente al mundo y la inconsciencia. Sí, eso es muy importante. Lo de lo subliminal, primero es una cuestión de que está discutiendo con la tradición. O sea, estos primeros párrafos, ¿no? Que más no, eso fue la promesa, nos vamos a ir lento. Está discutiendo con Freud, ¿no? Por ahí hay un pasaje en la interpretación de los sueños en donde Freud busca la etiología del sueño, es decir, de dónde provienen los sueños. Entonces, uno de los elementos que él cuenta, ¿no? Y también Freud fantaseaba a veces, ¿no? Para buscar un principio de explicación. Decía, es que hay una serie de repente yo sueño con alguien que pues ni conocí, ni al caso, busco mi memoria y pues no. Dice, bueno, pues es que seguramente un día iba por la calle, vi a ese señor o señora o lo que sea, y pues ya, o sea, ¿no? Apenas y lo presencié, ¿no? Porque había por ahí, creo que es el sueño de una monografía, que es una cosa alucinante de Freud, ¿no? Donde termina encontrando la monografía, creo que el paciente con la que soñó, pero de la que no tenía memoria, porque pues parece que solamente una vez hojeó el herbolario, una cosa así, y que de ahí salió, ¿no? Entonces está buscando el origen externo,
¿no? O sensorial de los elementos del sueño. Y entonces Jung lo que está haciendo ahí es decir, bueno, pues sí, o sea, hay cosas que nos pasan subliminalmente, pero no solo. O sea, está concediendo a Freud, ¿sí? Y respecto a lo otro que dices, a ver, recuerda un poquito por dónde iba, porque también se me... Lo primero, como metodológicamente, Jung, su investigación no intenta develar la verdad última del mundo, como decir, esta es la forma en la que el inconsciente es y en la forma en la que todos deberían entenderlo, por lo tanto, sino es que se pone el papel de mediar e intentar, desde las herramientas que él tiene como persona protestante y como persona moderna, intentar tener un entendimiento de aquellas cosas que otras culturas y otros pueblos han tenido. Que el nombre inconsciente. Por ahí Creo que había algo otro, ahorita. pero no, estaba muy bien la pasada, pero a mí se me pasó también. Pero es bueno, sí, la idea es que no vamos a buscar un lenguaje que reduzca, ¿no? Sino herramientas metodológicas para poder comprender esos otros fenómenos. Sí, aquí hay algo muy, muy interesante, creo que ya más o menos me acordé. Es que de verdad la filosofía del Renacimiento es una cosa muy paralela. Y por ahí algunas cuestiones medievales, ¿no? Esta cuestión que decías, ya me acordé, de que el mundo está activo, ¿sí? De que el mundo no es un objeto, que es la crítica que más adelante Hillman le va a hacer a Descartes, ¿no? Que cosificó el mundo, que era no más que res extensa y no res cogitans. Y por lo que van a apostar ellos, ¿no? Y un poco también conectando con lo que preguntaba Marco, es que lo inconsciente en realidad es una, digamos, supraconciencia o extraconciencia a la nuestra, pues. O sea, que el mundo es consciente y está activo y está generando y está produciendo y está imaginando, ¿no? Y que nosotros no podemos asumir que conocemos todo eso exactamente, sino que, como dices, hay una actividad mediante la cual somos interpelados, o sea, ahorita nuestro cuerpo está imaginando, digamos, ¿no? Es una conciencia aparte, que de repente nos puede entrar un dolor o algo, ¿no? Y tenemos que poner conciencia porque va a haber un diálogo ahí. O una emoción, o un recuerdo, sí, pero también afuera están pasando cosas. Esto es muy cercano a esta idea de alma del mundo, del neoplatonismo, del hermetismo, de los renacentistas, o sea, hay algo que está vivo. Entonces, en ese sentido, la llamada res extensa de Descartes, ¿no? Es también una res cogitans. Sí, es un alma que está imaginando, dentro de la cual hay almas y hay interrelaciones. Y es cierto, si no nos damos cuenta de que el universo está activo, entonces la idea es que nosotros únicamente vamos a padecer, vamos a estar de forma pasiva. Creyendo que somos activos, únicamente estamos estando de forma pasiva, porque tenemos que interactuar con eso que nos está interpelando de muchos modos. Marco. Pues es que mira, justo ahorita que estamos así como que en los primeros renglones de estos textos, ¿no? Como que pienso que, así como te preguntaba hace rato, esta, digamos, relación entre lo interior y lo exterior, también creo que puede ser hasta cierto punto peligroso pensar que lo corpóreo no tiene un contenido inconsciente o no tiene un contenido psíquico. O sea, pienso en estas como separaciones y definiciones que se hacen de psique, soma y nema, ¿no? Y que una cosa está acá y otra cosa está acá y otra cosa está acá. Pero en realidad el cuerpo, la corporalidad, el mundo mismo que tú dices, ¿no? Es una entidad viva y el cuerpo como tal, o sea, me parece que en Grecia hay dos conceptos muy importantes. Uno es soma y otro es sark. Sark sí es esta materia absolutamente inerte, ¿no? Que se la come y que se queda allá abajo. Pero soma está intervenido por la forma, por la idea. Y por eso justamente es algo que participa de esa psique,
pienso yo. Entonces me parece importante que no perdamos de vista eso, ¿no? Porque si no, podemos caer en la trampa de pensar que lo inconsciente y lo psíquico y la propia alma necesariamente tiene que ser algo incorpóreo, y entonces dejamos afuera pues todo un universo que también participa de esto. Sí, la idea es que hay intermediarios, ¿no? Otra cosa interesante es esa, o sea que sí que, por ejemplo, va a ser intermediaria. Entonces, en ese sentido, tal como dices, no puede estar separada totalmente del cuerpo, ¿no? Es, digamos, que una naturaleza que no es cuerpo, pero que se integra al cuerpo, se expresa a través del cuerpo, en eso que tú dices, el soma. Es una cuestión de graduación. La historia de esto que dices, ¿no? Del espíritu, el alma y el cuerpo, a lo largo de la historia de la filosofía es bien interesante porque es la historia de la articulación de esos tres aspectos. A veces son cuatro, incluso a veces son cinco, ¿sí? Y a mí me dio maravilloso que el que dice, a ver, vamos a hacer todo uno, es Bruno, ¿no? Bruno, la materia del universo, todo es material, pero no toda materia es corpórea, ¿sí? Entonces, y bueno, en sí mismo Bruno también se ve, ¿no? En su obra cómo trata de articular esto y a veces hace estas separaciones, ¿no? La importancia de lo que señala Aristóteles en su momento, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que a veces hacemos separaciones a nivel del lenguaje, de cosas que no están separadas. Y sí, hay diversas posturas al respecto. Eso es importante porque, como podemos ver, este fenómeno ha sido reconocido durante la historia del pensamiento y humana en general, ¿no? Marx. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, yo solo quería hacer un comentario, bueno, dos, sobre lo que se está diciendo. El primero es acerca de lo que en Jung es subliminal. Bueno, en Freud vendría siendo lo preconsciente. Y bueno, en el psicoanálisis formaría parte como de un sistema. Bueno, eso sí quería como aclararlo porque esa concepción de consciente e inconsciente, primero pues se concibió por el psicoanálisis como una serie de sistemas. De hecho, el primer sistema concebido por Freud era un sistema de neuronas, sistema en el que concebía distintos tipos de neuronas en las que cada una tenía funciones distintas y había un sistema específico que se relacionaba con los contenidos conscientes o con la conciencia. Esto pues lo desarrolló en un proyecto que pues se perdió en la historia, en el tiempo, porque para él no fue una explicación suficiente para los fenómenos psicológicos. Eso lo pueden encontrar en el proyecto de psicología para neurólogos, que bueno, está accesible en las obras completas de Freud. Y bueno, por otro lado, desarrolló paulatinamente otros sistemas para dar cuenta de los fenómenos conscientes e inconscientes. Y pues uno de ellos es la primera tópica, que es justamente donde lo concibe como tres sistemas: el consciente, el inconsciente y el preconsciente. El sistema preconsciente pues estaría pues sí relacionado como con un umbral de conciencia, o sea, serían aquellos contenidos que no son accesibles a la conciencia de forma inmediata, sino que son susceptibles de conciencia mediante un esfuerzo de atención o si se asocian con alguna otra representación. Y por otro lado, bueno, estos tipos de contenidos pues sí pueden aparecer en los sueños, como bien mencionas. Bueno, Freud los denomina como restos diurnos, pero los restos diurnos también pueden ser conscientes, o sea, es decir, pueden ser un contenido consciente o inconsciente. Y bueno, la forma en la que puede aparecer en un sueño es si este resto diurno se asocia a una representación que tenga pues como un significado psíquico importante para la elaboración del sueño, o que este mismo resto diurno pues pueda servir como una representación simbólica de algún contenido psíquico. Y bueno, ese era uno de los comentarios. El otro es acerca de lo que comenta el compañero. Bueno, sí, efectivamente,
yo también concibo, y el psicoanálisis también lo concibe, como que el alma, bueno, el cuerpo y la mente no están así como separados de forma tajante, sino que de hecho hay un concepto que los une, que es el concepto de pulsión, porque la pulsión sería como el representante psíquico de los estímulos del cuerpo. Y de hecho Freud la considera la pulsión como intermediaria, o sea, como estando en medio de entre lo somático y lo psíquico. Pero la pulsión, así como los arquetipos, como lo que comentaste al principio de los arquetipos, o sea, tanto los arquetipos como la pulsión no son accesibles en sí mismos, sino mediante sus representantes. Es decir, la pulsión tiene un representante psíquico o varios representantes psíquicos, dependiendo de los estímulos endógenos del cuerpo. Y bueno, era eso. Gracias. Sí, gracias. Sí, justo ese concepto de pulsión parece que es ahí donde hay una relación con lo que más tarde va a llamar Jung arquetipo, la actividad del arquetipo, porque parece algo bastante oscuro en donde Freud trata de dar cuenta de esta relación, ¿no? Sí, es muy interesante, justo por el esquema que tiene Freud, en donde pues, no puede haber algo así como lo inconsciente colectivo, pero sí da cuenta del fenómeno, ¿no? Eso es muy, muy interesante, sobre todo por el diálogo que hubo entre ambos. Claro. Gracias, Mars. Bueno, vamos a seguir entonces con la lectura, ¿no? Debemos suponer que, al tratarse de adquisiciones de la existencia individual, todos estos contenidos poseen una naturaleza personal, puesto que dicha existencia es limitada. El número de las adquisiciones de lo inconsciente tendría también que serlo, y en tal caso entraría dentro de lo posible que lo inconsciente fuera vaciado por el análisis o que realizáramos un inventario exhaustivo de sus contenidos, en el sentido, por ejemplo, de que lo único en ser aún producido por lo inconsciente fuera lo ya conocido anteriormente, lo que hubiera sido previamente acogido en la conciencia. Bueno, creo que es muchísimo. Por ahí creo que justo Freud, ¿no? Va a decir, bueno, lo que ya vivimos con que recordarlo sería muchísimo. Sería como la posibilidad respecto a ese tipo de concepción, ¿no? De nuevo, parece que aquí está dialogando con Freud, porque además pues, Freud pues, es el padre de muchas cosas de eso, ¿no? Del mismo modo, habría que concluir, como se ha hecho notar ya, que la producción inconsciente podría ser detenida poniéndose fin al descenso de los contenidos conscientes en lo inconsciente por medio del levantamiento de la represión. Esto último es algo que, según nos dicta la experiencia, solo es posible en una muy reducida medida. Nosotros animamos a nuestros pacientes a que conserven los contenidos reprimidos que han sido asociados de nuevo a la conciencia y les den cabida en sus planes. Pero a juzgar por lo que la experiencia nos enseña diariamente, esta manera de proceder no parece tener ningún efecto en lo inconsciente, pues de sus profundidades siguen brotando tranquilamente todo tipo de sueños y fantasías que, de conformidad con la teoría freudiana original, tendrían que deberse a represiones personales. Si se continúa examinando este tipo de casos de forma consecuente e imparcial, se tropieza con materiales que sin duda son formalmente similares a los antiguos contenidos personales, pero que, sin embargo, parecen contener indicios que trascienden lo personal, ¿no? Justo. La apuesta es que de todos estos contenidos, muchos de los cuales se pueden reconocer que fueron adquiridos, ¿no?, en la experiencia personal, muchos son elaborados de formas que no corresponden con la experiencia personal. O sea, aquí Jung está aludiendo a ese fenómeno, a lo que él va a reconocer como instancias que están más allá de lo personal. ¿Sí? Entonces, este es el diálogo que está comenzando a tener particularmente con Freud, ¿no? No solo existe un inconsciente personal, sino que parece que el alma está produciendo constantemente una serie de productos, de elementos, ¿no?, de contenidos que no necesariamente se van a corresponder con lo que hemos vivido en algún momento o cuya elaboración no se corresponde con algo que ya hemos vivido en algún momento, ¿no? Es en ese sentido un método que va a llamar más amplificativo, ¿sí? Porque a través de lo que nosotros podemos experimentar y reconocer de los contenidos
que emergen a la conciencia, ¿no? Vamos sumando cualquier tipo de elemento que nos permita comprender, una comprensión de ese elemento y no reducirlo a una experiencia pasada, ¿no? Va a decir que, bueno, el método de Freud es reductivo. Entonces, si de repente, no sé, soñamos con un árbol enorme, ¿sí? Que se extiende hasta el cielo, pues no necesariamente tiene que ser algo fálico, por ejemplo, ¿no? Relacionado con la sexualidad, con la vida pasada, sino que puede ser una producción del alma, ¿no? Que está tomando un elemento de la experiencia sensorial, pero que está siendo elaborado a partir de una forma que no se corresponde necesariamente con lo externo. ¿Mm? Aquí podríamos citar, por ejemplo, aquello que dice James Hillman, ¿no? En relación a que en esta imaginación de tener un ancestro, ¿no? Dice, bueno, Heráclito fue el primero de los psicólogos, ¿no? De la profundidad, ¿no? Con esta cuestión de que el alma, por más que busquemos sus límites, no los vamos a encontrar, ¿no? Porque su logos es profundo, dice. Uh-huh. Entonces, eso es lo que está reconociendo Jung, que hay algo, ¿no? Llamado alma, psique, que produce contenidos. De hecho, más adelante Hillman va a decir, ni siquiera lo podemos llamar mi alma, porque en realidad nosotros hemos emergido de esa alma. Llevándolo a la analogía con lo que comentabas al principio, Marco, es que nosotros somos mundo. Por eso es que lo inconsciente también es el mundo, ¿no? Porque digamos que lo inconsciente es todo lo que nosotros no somos. No es solamente un postulado psicológico en el sentido de algo interno, sino que lo inconsciente es todo lo que produce psique, lo que hace psicología, lo que nos impacta psicológicamente. Y bueno, ahí ya estamos uniendo lo corpóreo y lo espiritual, pues, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de lo psicológico, no podemos hablar meramente de lo psicológico. Entonces, por eso es que el mundo también pues es parte de esta infinidad que está creando, que se está manifestando y que nos impacta, que nos atraviesa. A la hora de buscar un ejemplo que aclare lo que acabo de decir, acude con especial viveza a mi memoria el caso de una paciente aquejada de una neurosis histérica no demasiado severa. Acuérdense que lo histérico en el lenguaje de Jung, de Freud, tiene una somatización, ¿no? Se manifiesta también a través de cuestiones físicas. Sé que lo esencial obedecía a lo que a comienzos de este siglo se denominaba todavía complejo paterno. Se aludía así a la presencia obstaculizadora en el camino de una peculiar relación de la paciente con su padre, fallecido años atrás. La paciente había mantenido con su padre unas excelentes relaciones, fundamentalmente de carácter sentimental. En un caso como este, es muy frecuente que se desarrolle la función intelectual, que de este modo se convierte también en el puente que unirá más tarde a la persona con el mundo. Recuerden que dentro de la teoría de la tipología psicológica junguiana, sentimiento e intelecto son opuestos, ¿no? Entonces, si desarrollo yo el sentimiento, el intelecto queda más inconsciente. Si desarrollo más el intelecto, el sentimiento queda más inconsciente. La idea es que aquí el sentimiento con el que se relaciona con su padre, pues queda a un nivel más inconsciente, mientras que la intelectualidad queda a un nivel más consciente. De conformidad con lo dicho, la paciente se hizo estudiante de filosofía y su vivo afán por conocer se transformó en la razón que habría de liberarla de los vínculos emocionales con su padre. Esta operación puede tener un feliz desenlace cuando al sentimiento le resulta también posible operar en la nueva etapa creada por el intelecto. Por ejemplo, estableciendo una relación sentimental equivalente a la anterior con el hombre adecuado. Pero en este caso la transición se negaba a tener lugar por permanecer encallado el sentimiento en un equilibrio vacilante entre el padre y un hombre que no era precisamente el más apropiado. O sea que ya podemos proyectar nuestras propias historias personales para ir comprendiendo los casos, ¿no? El sentimiento no se está
liberando el complejo paterno, esta relación infantil con el padre, a pesar de que el intelecto ha generado una forma de desarrollo de la propia individualidad de esta persona. Ahí es donde puede comenzar a separarse demasiado, ¿sí? Entonces, pues puede ser una gran estudiante esta chica mencionada de filosofía, pero tener una vida problemática en cuanto al sentimiento. Esto es importante porque nosotros tendríamos que reconocer aquellas zonas de conflicto nuestras que justamente serían donde comienza a operar lo inconsciente. Y en la medida en que la idea no es curar lo inconsciente o curarnos de inconsciente, no en Jung, ¿sí? La idea es que ahí vamos a encontrar siempre en esto inconsciente, en esto que es conflictivo, los umbrales en donde entramos en contacto con lo llamado inconsciente. Entonces, la idea es mantener una relación que trate de tener un cierto equilibrio entre ambas partes. Una relación creativa, además, como lo veremos. Como es natural, la progresión de la vida se vio detenida, haciendo aparición esa desunión consigo mismo tan característica de la neurosis. A mí me gusta mucho cómo Freud define la neurosis como una división, ¿no? Una división interna. O sea, toda división interna es una especie de neurosis. Una persona de las que llamamos normales no tendría dificultad en romper los grilletes del sentimiento en uno u otro punto con un acto enérgico de voluntad, o si acaso se deslizaría inconscientemente hacia el otro lado, cosa que tal vez sea lo más habitual, siguiendo la lisa pendiente del instinto, sin llegar a hacerse nunca una idea clara de la naturaleza del conflicto que se escondía detrás de ciertos dolores de cabeza o de cualquier otro malestar físico. Aquí está la cuestión llamada histérica. Pero una cierta debilidad del instinto, que puede responder a muy diferentes causas, es suficiente para impedir una transición fluida e inconsciente, ¿no? El sentimiento necesitaba desarrollarse también, ¿sí? A una nueva etapa de vida, ¿sí? Ya no esta etapa infantil. Entonces, cuando vienen estos desajustes, nosotros vamos a entrar en conflicto, en esto que llaman neurosis, que parece que todos tenemos no poco, mucho de neuróticos, ¿no? Pero son justamente lugares donde tendremos que analizar, ¿no? Explorar nuestra relación con una serie de elementos, de contenidos que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, aquí es interesante esta cuestión de en qué medida una de las funciones, pensando en Jung, se ha quedado sin desarrollarse. Y desde el punto de vista de Jung, ni siquiera es que se vaya a desarrollar totalmente, pero sí necesitamos entrar en contacto con esa función, ¿no? Acuérdense que la cuestión con Jung es sentimiento frente a intelecto o intuición frente a sensación, ¿no? Entonces, es bien interesante porque más allá estamos protegiendo de las llamadas inferioridades, ¿no? Adler va a llamar el sentimiento de inferioridad, a lo que Jung va a llamar la función inferior. Esa inferioridad, eso problemático, eso conflictivo, eso que de donde surge nuestra neurosis y donde nos podemos dar cuenta que nuestra voluntad no opera, ¿no? Es una zona a la que podemos entrar para entrar en contacto con el alma y buscar conocimiento de esa relación que tenemos con el alma, de nuestros orígenes, de nuestro pasado, pero también de nuestra profundidad arquetípica, digamos. Esto es muy importante porque entonces no estamos frente a una psicología que busque solamente curar, ¿no? En un sentido muy, muy positivo, sino que busque enfrentarnos a esos aspectos problemáticos que son fuente de conocimiento al final y de experiencia, ¿no? Aquí es donde Hillman va a decir, pues aquí se hace alma.
El progreso se queda entonces atascado en el conflicto y el estancamiento de la vida resultante equivale a una neurosis. Consecuencia de dicho estancamiento, la energía psíquica fluye, en efecto, en todas las direcciones posibles, que de entrada no parecen servir a ningún propósito. Surgen así, por ejemplo, inervaciones en exceso intensas del simpático, de las que se siguen trastornos nerviosos gástricos e intestinales, o bien se produce una excitación del vago y con él del corazón, o acaba concediéndose un valor excesivo a fantasías y recuerdos que en sí mismos carecen de todo interés, pero que ahora obsesionan a la conciencia, ¿no? Fenómenos que creo que todos podemos reconocer que son la vida misma. O sea, esto me parece que es muy importante. ¿Cómo es que nuestros dolores, ¿no?, los que poco a poco se van desarrollando a lo largo de la vida, nuestros padecimientos, sí que a los que a veces nos vamos acostumbrando de una forma bastante neurótica, ¿no?, son la fuente a la que tendríamos que ir para conocer cuál es nuestra relación con todo esto que llamamos inconsciente, que ahorita es una gran bola de muchas cosas, ¿no? Pero es muy interesante que nos estén invitando, ¿no?, tanto Freud como Jung, aquí en su modo, a acercarnos a eso, ¿no? Tanto estos fenómenos histéricos, ¿no?, que nos duele la cabeza, que nos duele la espalda, ¿no? Y que en el caso de la psicología junguiana incluso llegan a tener una lectura simbólica muy interesante, lo cual no les quita lo corpóreo, o sea, el cuerpo mismo es símbolo, es expresión, como lo decíamos al principio, ¿no? Y esto otro de las fantasías obsesivas, ¿no?, de las cuestiones neuróticas, ¿sí? ¿Cómo es que tendríamos que revisar esos fenómenos que nos están atravesando, que nos acompañan día a día para relacionarnos con esto de lo que va a hablar Jung, ¿no? Por eso les decía al principio que leer, ¿no?, poco a poco los textos de Jung es muy importante para quitarnos esa mirada en donde parece que pues vamos a hacer rituales y vamos a, ¿no?, hacer una serie de cosas simbólicas para, ya saben, ¿no?, volvernos conscientes. Y no, en realidad es, bueno, vamos a nuestro cuerpo a ver qué es lo que está pasando en él, qué dolores tengo, qué afecciones tengo, ¿no? Las fantasías obsesivas, híjole, es todo el universo psíquico que es tremendo, ¿no? Sí, Gaby. Hola, estaba pensando que, bueno, como tú dijiste, ¿no? Como que no es una cuestión de la patologización, ¿no? Como de entrar a ver esto como una enfermedad, ¿no? Es el conflicto o el síntoma, verlo como una enfermedad. Pero pensaba, entonces, entrando al conflicto vamos a adquirir autoconocimiento, ¿no? O experiencia de nosotros mismos y mismas. Pero digamos, ¿el fin último es ese o el fin es el equilibrio? Como la compensas, justo, ¿no? El equilibrio entre estas dos realidades. Sí es la compensación, ¿no? Sí es el autoconocimiento, pero yo pensaría que sí es enfermedad. O sea, creo que no habría que sacarle eso, porque justo eso es lo que suele costarnos trabajo. Y por eso vienen todas estas versiones light, ¿no? En donde parece que a través de ciertos trucos mágicos junguianos te vas a individuar o vas a sanar no sé qué. No, en realidad de repente tú te encuentras, no sé, con una gastritis, ¿no? O sea, por más que te pongas a hacer mandalas o estas cosas, ¿no? No se te va a quitar la gastritis porque no es una cuestión de ese tipo. Pero sí, la cuestión es, ¿qué te está produciendo el tener gastritis, no? O sea, ya de entrada tú te puedes poner a pensar, ¿qué pasa con tus hábitos alimenticios? Es un poco una cadena, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues si es que le meto al picante y al café y a lo que tú quieras. Y después decir, bueno, pero no solo es una cuestión claro, entonces voy a tener una dieta ya. No, a ver, ¿por qué estoy metiéndole así al café y al picante y hasta las grasas, etcétera? Pues es que tengo ansiedad. Y la ansiedad a qué se debe. Y es todo un camino en donde no es fácil, porque sobre todo nosotros estamos surgidos a quitarnos cualquier síntoma. Entonces, no, más bien sí es un poco el camino de la enfermedad en cierto sentido,
¿no? Por ahí Hillman es un autor súper interesante, ¿no? Porque va a decir, pues es que también, ¿no? Citando a Freud, que dice Freud, ¿no? Los sueños son la vía regia hacia lo inconsciente. Bueno, Hillman va a decir, pues la patología también, ¿no? Lo patológico, refiriéndose sobre todo a las enfermedades del cuerpo. Que también es una vía regia. Antiguamente, en el Renacimiento, una de las doctrinas astrológicas tenía que ver con, se llama melotesia, con localizar todos los signos zodiacales, ¿no? En el cuerpo, como rigiendo una de las partes del cuerpo, ¿no? Y era, digamos, una psicología de ese momento análoga a esto, o sea, cada uno de los órganos es psicológico, en el sentido de que recaen emociones sobre él, ¿sí? Incluso su función, digamos, el digerir, uno tendría que considerar, por ejemplo, en el caso de una gastritis, ¿no? Si no está digiriendo bien las cosas, no es tan fácil. Sí, decir, claro, no estoy digiriendo las cosas, y es eso. No, bueno, ¿y qué cosas, no? Y ver cómo impactan. O sea, es un camino. Por eso esta psicología no es académica, ¿no? No de las academias, porque no va a ser una terapia de 20 sesiones, ¿no? Es más parecido al camino de la filosofía, de esa filosofía antigua, en donde se requiere un ir conociéndose. ¿No? Esto que citaba Sócrates, que le gustaba el conócete a ti mismo, ¿no? Pues no es abrir una cuenta de Facebook o ir ¿no? Y conocerse, ¿no? Es ¿por qué yo padezco esto? Por ejemplo, para Celso, que parece que es una figura ahí en la historia también súper interesante respecto a la relación del alma y el cuerpo, decía que nosotros ya traíamos todas nuestras enfermedades, ¿no? Piénsalo, hereditaria, espiritual, lo que tú quieras, pero que es el modo de vida el que hacía que se activaran esas semillas o no se activaran, ¿no? Entonces es bien interesante porque no solo es revisar lo físico ni solo lo psicológico, sino es la relación que hay entre ambas cosas. ¿No? O sea, yo puedo reconocer como, por ejemplo, una fantasía obsesiva, ¿no? En una relación, sobre la muerte, etcétera, pues va a producir una serie de efectos. Entonces aquí ya estamos lejos de ese esoterismo, barato, ¿no? No, pues es que reconocemos que hay una relación entre las fantasías más disparatadas o las más espirituales o diabólicas y lo que sucede en el cuerpo, que es a lo que aludíamos al principio, ¿no? Con lo que señalaba Marco. Y ¿no? Pues hay una relación, ni siquiera a veces es posible pensar esto separado, porque lo pensamos separado para, digamos, operar, pensar una dimensión, pero en realidad cuando logramos integrar todo eso, alcanzamos a ver cómo, pues sí, el alma se coagula, decían los alquimistas, ¿no? Y a veces se sublima. Pero es eso, o sea, la enfermedad aquí sí sería como asumirla, ¿no? Porque si no, entonces más bien estaríamos ahí con un mecanismo de defensa que pasa mucho con estas cosas, en donde, pues por volverme muy simbólico, ¿no? No estoy tomando en cuenta que en efecto tengo una gastritis. Sí, o sea, que en efecto no solo voy a operar con símbolos para curarme, sino tengo que ver todos mis hábitos e incluso puede ser que tenga que ir al médico, claro. Para, ¿no? Y ahí, bueno, cada quien tiene ¿no? Su forma sus preferencias respecto a la medicina, pues. Pero claro que hay una necesidad, o sea, porque no hay una separación alma y cuerpo así de tajante, ¿no? Claro que hay una crítica al operar únicamente desde el cuerpo, pero tampoco se va a operar solamente desde lo anímico, ¿no? O la idea es que lo que se opera desde lo anímico pues, es cuerpo también. Entonces, anímico es decir, pues voy a ir al médico. Porque yo sé, ¿no? Que hay tipologías como la de varios de aquí que conozco, ¿no? Que ir al médico es un show. Sí, porque uno no quiere salir, uno no quiere tratar a los médicos, ¿no? Y además vienen estas cosas de que uno se encuentra el médico que termina no recetándole bien y cuando hay gente que en cuanto siente un síntoma va. Sí, y todo eso es lo que uno se comienza
a dar cuenta. Esa es la cuestión de conócete a ti mismo. O sea, incluso pensar en por qué tengo esto crónico. Ah, pues es que no he ido al médico. Eso ya comienza a hablar de mis comportamientos, de mi forma de relacionarme con el mundo, ¿no? Esa es la lectura que tenemos que hacer, o sea, de todos los aspectos que detona una enfermedad, también que detona una situación placentera. Es eso, o sea, conectado de nuevo con lo que preguntaba Marco al principio, pues es que lo inconsciente está en todos lados. Y claro, hay un momento en que parece que lo estamos elaborando y que es interno, sí, pero pues también si de repente me pasa algo en la calle, ¿no? Y pues me detona situaciones que pueden alterar mi sistema nervioso, la presión, sí, y eso me hace recordar otra serie o sea, todo está conectado y es un andamiaje, una red bastante compleja. De ahí que pues no se pueda descartar, ¿no? De una vez para todas, cualquier síntoma o cualquier situación problemática, un conflicto, una enfermedad, ¿no? Con algo simbólico, porque eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Nada más, sí, más bien es ir hacia eso que se está manifestando ahí. Y yo creo que ahí tenemos una noción en donde cabe lo inconsciente en Freud, en Adler, en Jung, pero pues también caben las teorías sí, antiguas de filosofía sobre el alma, ¿no? Sí, Alberto. Rescatando lo que decía Gabriela, perdón, sobre, de que no está viéndolo con enfermedad, o sea, de que ella decía que no lo ve con enfermedad en tanto no lo patologiza. Yo creo que sí, o sea, que sí es una situación en la que no se patologiza, porque usualmente patologizar una situación significa tomar el síntoma por la enfermedad y tratar directamente el síntoma como para enderezar aquello que está de forma anormal como en una persona. Y sí, o sea, y como dices, no, más bien se trata de encontrar el conflicto que hay detrás de esos síntomas, no solo como sus causas directas debido a qué tengo este dolor directamente, sino de qué situaciones me están poniendo en un constante, poner en una situación que me causa esta molestia. Que el conflicto que hay detrás, el conflicto que involucra muchos más elementos que solo los que percibimos directamente, es el que tiene que ser tratado o curado y no los síntomas directamente. Sí, que también es importante el síntoma como tal. Desde esta idea, la que yo le estoy planteando es la idea de patologizar, que viene en un texto que se llama Revision Psychology, de James Hillman. Es un capítulo que se llama Patologizar. Y es muy interesante porque dice, bueno, pero es que ya el síntoma como tal, o sea, no es lo mismo que te duela la espalda que te duela la cabeza, ¿no? Es ya expresión. Entonces, en ese sentido, sí hay que tomar como la expresión porque ya está diciendo algo, ¿no? E ir hacia la causa. Pero eso es lo interesante, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que la gastritis es una cosa muy distinta al dolor de espalda, la postura? Híjole, las cosas que se pueden sacar de ahí, por ejemplo, está este otro Reich, que también se los comento mucho siempre, ¿no? Cómo Reich se fijaba en cómo te parabas y claro que podía encontrar que una mala postura pues, va a generar problemas de espalda. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué esa mala postura? ¿No? Porque una persona se acostumbra a encorvar la espalda o a hacer demasiado la curva o a estar chueco, ¿sí? Porque es la experiencia del cuerpo, ¿no? Entonces, no sé si pensamos, por ejemplo, en que si alguna vez han tenido un golpe o algo en donde el cuerpo es muy notorio, cuando uno tiene que convivir con eso, uno tiene una experiencia muy particular del cuerpo, ¿no? A veces yo... se me mete la fantasía en ocasiones, cuando estoy de ocioso, entonces el ojo psicológico ocioso es muy chismosito, ¿no? Y de repente, no sé si alguna vez han imaginado que habitar en nuestro rostro, ¿no? En nuestro cuerpo, es una experiencia bien distinta al que se experimenta en otro rostro.
porque hay rostros muy particulares, ¿no? Rostros más delgados, rostros más gruesos, con alguna cuestión física, ¿no? La mandíbula más salida, la nariz grande o muy pequeña, o qué sé yo. Y todas esas cosas terminan siendo parte de nuestra experiencia individual, solo que no las consideramos. Pero es una cosa bien distinta, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, que Adler manejaba mucho de la inferioridad, se refería a situaciones en que una persona, no sé, perdía un brazo o tenía una malformación o labio leporino, cosas de este tipo, y entonces cómo ese rasgo físico generaba toda una experiencia y una lucha por no sentirse inferior, ¿no? Toda una experiencia psicológica. Es todo eso, por eso es que también nuestros síntomas desde ese punto de vista son muy interesantes, son el camino, ¿no? Es cierto, no hay que eliminar el síntoma del todo, porque el síntoma ya está expresando. Eso es importante. Pero bueno, pues ya nos pasamos un poco. Pues vamos a seguir leyendo. Vayan haciendo sus subrayados. Vamos a ver cómo va el ritmo leyendo. Si no, pues nos vamos a los subrayados para ir adelantando. Lo vamos platicando, lo vamos viendo cómo se va generando entre todos. Voy a dejar el video en YouTube. Les subo ahí a la página el video por si quieren compartirlo para que quien esté interesado se una, ¿no? Pues los conocimientos que tengan bienvenidos para que podamos hacer esto mucho más rico y pues ya así seguir platicando sobre estas cuestiones. Entonces nos quedamos aquí en el 205, es un texto muy grande, ¿no? Pero pues ya vemos si nos vamos más a subrayados que cada quien traiga, ¿no? Que quiera tal vez sí sea lo mejor porque avanzamos muy poco hoy, que quiera discutir, ¿no? Yo me traigo los míos, se traen los suyos, los discutimos y la cosa es disfrutar los textos, ¿vale? Entonces, nos vemos en 15. Por ahí les pongo cualquier cosa de estación, cambio, etcétera, pero bueno, pues, muchísimo gusto de estar con ustedes y agradecido que estén aquí compartiendo estas cosas que nos gustan, ¿no? de Jung, ¿vale? Nos vemos en 15 días.